vamos a darle respuesta a las preguntas que hicieron del video de la semana pasada. La primera pregunta es, ¿podría un ejemplo de la fracción cuarta y décima del artículo 17H bis? Ok, vayamos a identificar primero las fracciones. Nos dice el artículo 17H bis, tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales por internet, prueba que se dejen sin efecto los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando, la fracción cuarta nos dice, detecten que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de inexistencia de operaciones. ¿A qué se refiere este párrafo específicamente? Va ligado con el procedimiento de operaciones inexistentes que vimos en el video también, y nos va a establecer quién es la persona que emite comprobantes fiscales. Es aquella que eh, presta los servicios u otorga el producto. Esto es, vamos a poner un ejemplo. Digamos que ustedes como abogados deciden prestar el servicio para la consulta de X situación. Ustedes tendrán la obligación de dar un recibo en horarios, que habíamos dicho que es lo mismo que una factura o que lo mismo que un comprobante fiscal. Entonces ustedes son los que emiten este comprobante. Por lo tanto, en el supuesto de que ustedes llegaran a iniciarles el procedimiento de comprobantes fiscales y no desvirtuaran la operación, podrían tener una suspensión de sellos digitales de acuerdo a este artículo. Ahora, la fracción décima dice, detecten que se trate de contribuyentes que no desvirtuaran la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales. Aquí es un poquito más elaborado. Ok, imaginemos esto. Ustedes son una persona moral que tiene ingresos por 500 pesos y tiene gastos por 1000 pesos. La lógica nos diría que no podríamos, o digamos, tener un número negativo. Cuando llegara a ser el supuesto, no podríamos gastar de inicio más de lo que ganamos, pero sí se puede porque podremos tener préstamos. Los préstamos contablemente se tienen que marcar, pero no los vamos a no los vamos a tomar como ingresos, sino simplemente si lo utilizamos para otras cosas serán los gastos. En este supuesto, una vez que ya detectamos que existe una pérdida, esta diferencia de gastos menos ingresos cuando los gastos son mayores, esto será una pérdida y nosotros lo tendremos que aplicar de manera continua durante 10 ejercicios fiscales. Esto es, si yo tengo una pérdida de 10 pesos, la podré amortizar o la podré restar de manera anual durante 10 años. Esto en el supuesto de que yo haya hecho mal esta pérdida fiscal, a eso se refiere esta presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales. Y la consecuencia será la publicación en el diario oficial de la Federación o en la lista sobre si realicé o no una pérdida indebida fiscal. ¿Vale? Entonces es un poco más complejo, no me voy a meter mucho, pero lo que intento es que no lo haya hecho bien el cálculo, básicamente es que no haya hecho yo bien el cálculo sobre esa situación. ¿Sale? Ahora vayamos a la segunda pregunta, dice, ¿quiénes tienen el carácter de contribuyentes? Ok, de acuerdo al artículo sexto del Código Fiscal de la Federación, nos decía que causarán las contribuciones todas aquellas personas que se ven en el supuesto jurídico de hecho. Entonces, los contribuyentes serán estas personas que se ven en el supuesto de causación. Para un ejemplo, una persona física o una persona moral que a lo mejor vende una casa, que vende un producto, que presta un servicio, una gama diferente de supuestos. Todos los contribuyentes serán aquellas personas que estén obligados a pagar las contribuciones y que previamente hayan visto en el supuesto jurídico o en el supuesto descrito por la ley. Siguiente, ¿quiénes son considerados terceros relacionados con los contribuyentes? Pues son todos aquellos que tuvieron que ver en la operación. ¿Vale? ¿A qué se refiere? Ustedes realizan un contrato de compraventa, ustedes para realizar ese contrato de compraventa tuvieron a la mejor, para vender una casa, tuvieron que comprar material. La compra de ese material, quienes les venden el material serán los terceros relacionados. Yo tengo la casa, yo ya la veo construida, pero utilicé varilla, utilicé cemento, utilicé arena. Pues bueno, tendré que los terceros relacionados serán quien me vendió la varilla, quien me vendió el cemento, quien me vendió la arena, a lo mejor los trabajadores, incluso todos esos, la gasolina podría ser también, todos aquellos que rodean sobre el servicio que yo estoy prestando son los terceros relacionados. Otra pregunta dice, ¿qué es el oficio de solicitud de información y cuáles son los requisitos? Quiero creer que aquí se refieren al escrito de aclaración. El escrito de aclaración no, es un documento que nosotros lo vamos a hacer a través de internet. Vamos a ver un video cómo hacer un escrito de aclaración.
lo voy a ejemplificar. Pero bueno, estos requisitos, o los requisitos que debe de contener este escrito, los va a estipular el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación. Tiene que ir a una autoridad, tiene que estar el nombre del contribuyente, el registro federal de contribuyentes, un domicilio fiscal, tiene un correo para recibir notificaciones y los supuestos que necesito o que quiero atender en este escrito. Este escrito, cuando lo presentamos de manera física, se llamará escrito libre o lo conocerán los contadores y muchas partes del SAT como un escrito libre. ¿Sale? Nosotros lo conoceremos como un oficio, un escrito simplemente. Siguiente. ¿Cómo debe presentar el contribuyente la información que le requiere la autoridad fiscal? Ok, aquí quiero hacer una aclaración. La autoridad no te va a requerir absolutamente nada de información. No te va a requerir nada de información. Tú, si te ves en los supuestos, ya sea del procedimiento de operaciones inexistentes, ¿sale? Pues ahí tú sabrás con qué documentos o con qué pruebas vas a poder acreditar que realizaste las operaciones. La autoridad no te va a requerir absolutamente nada. Si nos vemos en los supuestos del 17H bis, a lo mejor estaríamos hablando de detectar que no han presentado declaraciones, pues no te va a decir exactamente que presenten las declaraciones, sino simplemente va a decir, oye, fíjate que haciendo un análisis de la información descubrí que te faltan ciertas declaraciones y por lo tanto voy a suspender sellos digitales. Lo que quiere decir que tú para poder quitar esa suspensión tienes que presentar la declaración. ¿Sale? Pero como tal no te va a hacer el requerimiento de ninguna información. Siguiente. ¿Qué puede hacer el contribuyente revisado ante la emisión de un oficio de observaciones? No sé dónde estén sacando los nombres, pero no se llama oficio de observaciones, sino simplemente es una resolución de la presentación de documentos. En este caso, el oficio de observación, bueno, en este caso, este documento, pues tú tendrás, si hablamos de operaciones inexistentes y tienes por consecuencia a lo mejor no haber desvirtuado este supuesto, pues podrás volver a solicitarlo, ¿no? Aquí no hay una situación que diga, bueno, si ya no lo presentaste, tienes a un recurso o algún tipo de medio de impugnación. Y lo voy a ligar con la siguiente pregunta, porque voy a hacer un poquito más extenso, que habla de los daños y perjuicios en el supuesto, junto con la que habla de, en cada caso de acerca de la impugnación, ¿no? Dice, ¿existe algún tipo de recurso o medio de impugnación? Estas tres las voy a ligar. Si nosotros hablamos de operaciones inexistentes, partimos del hecho que la autoridad identificó que existen operaciones que no tienen materialidad, ¿sale? ¿Por qué? Porque a lo mejor observó que no tienes activos, que no tienes el personal, que no tienes recursos materiales o la infraestructura, ¿sale? Esto no quiere decir que no las tengas, sino simplemente quiere decir que, pues, no estaban muy claras para la autoridad, pero tienen la oportunidad de desvirtuar. En este supuesto, el título de estas operaciones es la presunción de operaciones inexistentes, no es la determinación, lo que quiere decir que el contribuyente puede en cualquier momento desvirtuar, aún cuando haya ya habido una resolución que diga que no lo habías desvirtuado. Sé que suena un tanto, no sé, complejo, un tanto enredado, pero es muy sencillo. Si nosotros no logramos desvirtuar en la primera oportunidad que tuvimos, no pasa absolutamente nada, tendríamos oportunidad de desvirtuarlo más. No habría ningún recurso porque al ser una presunción, no es ninguna determinación, no hay el ejercicio de ninguna facultad de comprobación. Por lo tanto, no existe ningún daño a tu esfera jurídica. Y eso lo establece, y les voy a anexar a la plataforma estos documentos donde establece la Corte que no hay una violación al principio o al principio de legalidad jurídica. Esto es al artículo 16 de la Constitución. Como no hay una violación, no hay un acto de molestia porque es una presunción, tú todavía tienes tus derechos a salvo para en un momento determinado desvirtuarlo. ¿Sale? ¿Podría presentarlo? Sí lo podría, sería el recurso de revocación o el juicio contencioso, pero den por hecho que se los van a desechar. ¿Sale? Ahora, en este mismo supuesto y en la pregunta 7, dice su compañero que si podríamos presentar algún medio de impugnación por daños y perjuicios.
vamos a decirlo, como la autoridad parte del hecho de que estás realizando operaciones inexistentes porque te falló alguno de estos supuestos, en teoría no. Pero también habría que analizar muy bien el acto jurídico que estamos hablando. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros analizamos el acto jurídico, no solo con base en el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, sino en el artículo tercero de la Ley del Procedimiento Administrativo, que a continuación se los voy a poner, establecerá cuáles son los requisitos de estos actos administrativos. Y uno de ellos destaca, por ejemplo, veamos acá, ser expedido sin que medie error sobre el objeto o sobre el fin del acto, ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión. ¿A qué nos referimos con dolo? Que hay algún tipo de acto en mi contra, ¿no? Que ya demostremos que es algo que lo están haciendo simplemente por molestar. En ese supuesto, si yo lograra comprobar el dolo que está cometiendo la autoridad, sí cabría un juicio de daños y perjuicios. Pero ojo, esto no lo hacemos como en otras materias, que sería a través de un juicio de daños y perjuicios, daño moral. En esta materia, y al ser materia administrativa, la ideal sería la ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Y a qué se refiere? Y aquí la vamos a buscar. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece de manera clara que cuando la autoridad cometa, se entenderá por actividad irregular aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar. Esto es, en este supuesto entraríamos que la autoridad cometió una actividad irregular por no apegarse a lo establecido en las normas. Ahí sí podríamos presentar un juicio contencioso administrativo a través de la responsabilidad patrimonial del Estado. Pero es otro más complejo, es algo más, un análisis un poco más profundo, porque tendríamos que de inicio demostrar, como lo había dicho, el dolo. Si no logro demostrar el dolo, no existe, porque es parte de las facultades poder verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones. ¿Ok? Otra de las preguntas que hace su compañera, una de sus compañeras, es en el 17H, tercer párrafo, ya que habla de los terceros de buena fe. Ok, quiero hacer una corrección, no es el 17, es el 17H, pero es la fracción, es una fracción, no es un párrafo. Jóvenes, tomen en cuenta mucho esa situación. Es la fracción octava, que dice: se compruebe que al momento de su expedición el certificado no cumplió los requisitos legales, situación que no afectará los derechos de terceros de buena fe. Vamos a empezar a ver qué es el 17H. El 17H nos dice que los certificados que emite el SAT quedarán sin efectos cuando lo solicite el firmante, un orden de resolución judicial, fallezca la persona, y la fracción octava nos va a decir cuando carezca de uno de los elementos de los requisitos legales del certificado. Esto ya lo habíamos visto previamente, lo va a aparecer en el artículo 29 y 29A, y en el supuesto de que yo como emisor me equivoque con algún elemento, no va a afectar a la persona a quien le emití. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. A lo mejor yo no pongo el RFC, mi RFC. Lo requiere el artículo 29A y 29. Como no lo hice de esa manera, para mí, para ese supuesto quedará, los comprobantes quedarán sin efectos. Pero para la persona que recibió dichos comprobantes, no tendrá ninguna complicación. ¿Vale? Entonces, esa situación se refiere la fracción octava. Y de igual manera es, ¿quién es el órgano competente para conocer las operaciones inexistentes? Ok, el órgano competente es la Administración de Auditoría, ¿sale? Esta es la competente. Más adelante vamos a ver cuáles son las diferentes ramas que tiene el SAT. Por el momento nos interesa saber que el que va a emitir estos actos y el que va a resolver es la Administración de Auditoría. Hasta aquí las dudas. Cualquier cosa, manténganse en la plataforma y si tienen otras dudas, más adelante las podremos ir resolviendo. Que tengan buen día.